Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Bueno, amadas, primero, gracias. Para mí siempre, aunque hay muchas cosas, como decía Raquel, siempre para mí es un gozo poder compartir con ustedes. Y quiero animarlas a que sigan dándole gracias al Señor por el milagro que yo veo en ustedes, porque esta consistencia después de 2 años, la verdad que es un regalo de Dios para todas aquellas que necesitan este tiempo de coinonía o de hermandad entre mujeres. Y también es un regalo todas estas mujeres que coordinan todo esto para que sea posible. Sobre todo aquí con quien más he tenido contacto con Raquel, pero todas ustedes que trabajan tras bastidores, qué bendición, que el Señor les retribuya con coronas incorruptibles todo esto que ustedes están haciendo para el beneficio de todas las hermanas que semanalmente se conectan. De verdad que gloria a Dios por eso. Y bueno, ya le adelantaron un poquito de qué se trata con el versículo que publicaron, pero ya saben que es de Filipenses que vamos a hablar, pero para que nos conectemos un poquito con la realidad de cada una de nosotras, yo les voy a contar un poquito de lo que me pasa en el día a día cuando salgo a la calle a manejar. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo tengo que llegar a una reunión, a un lugar que es relativamente lejano a mi casa o a la oficina, yo siempre busco la aplicación. No sé, me levantan la mano cuántas de ustedes pues usan la aplicación de Waze o Google Maps, no sé cuántas lo hacen. Bueno, ahí hay algunas que lo hacen muy bien, o sea que la conocen. No importa la distancia en la que yo esté, yo siempre trato de usar la aplicación porque yo soy un poquito despistada y nuestra ciudad, yo vivo en la capital de esta pequeña isla, pero la ciudad se ha complicado tanto que el tránsito, aunque algo te quede relativamente cerca, hay tanto tránsito que tú llegas tarde. Y yo siempre uso la aplicación. Y no les niego que a veces cuando pongo la dirección y veo la ruta que me marca, yo digo, pero qué ruta tan rara. Y a veces cuando voy en la ruta que me marca el equipo, pues yo digo, pero qué ruta tan incómoda, qué calles tan mal asfaltadas, qué estrechas, qué lugares a veces como peligrosos, porque me meten en lugares como muy oscuros a veces y no poblados. Y a veces yo digo, bueno, yo como que me equivoqué poniendo la dirección. Quizás no puse la dirección bien porque esta ruta yo no la conozco. Pero después entonces el panorama se va aclarando y me voy calmando y digo, sí, sí, es por aquí. Y a veces digo, cuando voy también en la ruta, digo, esta no es la mejor ruta. Yo no sé por qué este equipo me mandó por aquí. Se equivocó esta aplicación. Yo no sé a cuántas de ustedes le pasa. Pero cuando yo llego a la reunión a tiempo o al lugar que quiero llegar a tiempo y veo que las otras personas que iban a participar de la reunión no han llegado, yo digo, no, no, buenísimo, valió la pena. Valió la pena haberme llevado del equipo, valió la pena guiarme de su ruta y no de lo que yo tenía en mente. ¿Y por qué ustedes piensan que yo me mantuve en la ruta a pesar de las dudas que me entraron en el momento? Porque yo fácilmente pude haber dicho, lo apago y sigo mis planes. Pero no, yo persistía y persisto todavía porque yo sé que esa aplicación sabe más que yo. La aplicación tiene un conocimiento más amplio y más extenso del tránsito que yo. Mi conocimiento del tránsito es muy limitado en comparación con esa herramienta, entonces yo me llevo de eso. Y fíjense, mis hermanas, no es hablar de Waze ni de Google Maps que vinimos hoy, pero sí quería usar esa ilustración porque en los tiempos de Pablo no había Waze ni Google Maps. En sus tiempos no había eso. Pero sí habían rutas, habían planes, habían lugares a donde ir. Y Pablo en su mente hacía rutas y hacía planes para ir a lugares. Y uno de esos lugares era Roma. Pablo quería, anhelaba ir a Roma, porque él sabía
que Dios lo está usando a él para expandir el evangelio. Y Roma, como muchas saben, es una ciudad súper importante, era una ciudad en ese momento estratégica para la expansión del evangelio. Ahí habían potenciales cristianos y cristianos también en esa localidad. Y Pablo quería ir allá. Era su deseo visitar esa ciudad, y eso lo vemos tanto en Hechos 19, 21, y más extenso, yo lo puedo ver en Romanos 1, ustedes lo pueden buscar después, pero ahí en Romanos 1 es un despliegue como del plan que él había hecho. Por ejemplo, en el versículo 11, él dice que él quería, cuando llegara a Roma, cuando yo llegue a Roma, yo quiero impartirle algún don espiritual, él decía. Y luego más adelante decía, cuando yo esté en medio de ustedes, yo quiero que nos confortemos mutuamente. Y quizás en su mente, no lo dice el texto, pero quizás en sus planes, en su ruta, decía, bueno, me quedo en la casa de Carmen y abrimos ahí las escrituras y leemos juntos y yo explico y así sucesivamente. Y más adelante en el verso 15, él dice una parte que me encanta, que dice, yo estoy ansioso por visitarlos a ustedes, a los que están en Roma. Yo quiero a ustedes, los que están en Roma, mis hermanos, predicarle la buena noticia. Ese era el plan de Pablo, ¿verdad? Ese era su plan. Pero Dios tenía otra ruta. Pablo quizá dijo, yo voy, me quedo en casa de Carmen y hacemos esto y aquello. Pero Dios tenía otra ruta, otra forma, otro plan. Y Pablo, como ustedes saben, él llegó a Roma, pero no llegó como ese predicador que él quería presentar, un predicador entre la multitud de los creyentes y ir a casas y abrir así las escrituras, no. Pablo llegó a Roma de otra forma, en otra ruta. Él llegó como prisionero. Y no hay una evidencia de que, bíblica por lo menos, de que Pablo se haya molestado con ese cambio de ruta que Dios le presentó. Humanamente, yo no dudo que él haya sentido alguna molestia porque él era humano. Y nosotras todas casi siempre cuando se nos cambian los planes, no sé cuántas de ustedes, pero yo muchas veces me molesto porque era por ahí que yo quería ir. Y a veces cuando se me cambian los planes yo me siento como desubicada y un poco molesta. Y cuando veo que es Dios que me está cambiando los planes, bueno, a veces digo, pero es que Dios, yo no te entiendo. A veces muchas de nosotras, si somos honestas, le decimos a Dios, es que yo no estoy de acuerdo con esa ruta que tú has marcado. Y somos a veces como Jonás, ¿verdad? Y los ninivitas. Pero para el apóstol, si hubo alguna molestia, porque el texto no lo dice, yo estoy segura de que duró poco. En su humanidad probablemente la hubo, pero duró poco. Porque la carta que vamos a leer es la carta del gozo. La carta a los filipenses es la carta del gozo. Y ahí se relata parte de su prisión en Roma. Y estoy segura de que el apóstol confió en los buenos propósitos de Dios, al Dios marcarle a él una ruta diferente. Pero muchas de ustedes se podrán preguntar y quizás analizarse ustedes mismas y decir que, ok, ya volvió ahí a grabar, sigo. Voy a retomar ahí. No sé cuántas de ustedes se preguntarán, y si son honestas, ¿cómo alguien puede lograr tener esa tranquilidad que tuvo Pablo ante un cambio de ruta? Cada una de nosotras como cristianas queremos estar tranquilas y calmadas cuando Dios cambia nuestra ruta. ¿Cómo alguien puede lograr esa convicción firme de seguir una ruta que Dios marcó y que yo no marqué? ¿Cómo alguien puede soltar y confiar de la forma que Pablo confió en la ruta que Dios había marcado? Y eso se logra simplemente al decir esto: mi vida es Cristo. Esto se logra cuando yo digo, mi vida es Cristo y yo quiero vivir una vida que verdaderamente refleje eso. Mi vida es Cristo y quiero vivir una vida que verdaderamente refleje eso. Y fíjense, nuestras vidas son vividas en función de lo que es importante para nosotras. No voy a hablar de un caso particular, no las conozco a toda profundidad, pero nosotras como mujeres, muchas de nosotras estamos interesadas, por ejemplo, en la estética y la figura. Y si eso es algo importante para una mujer, todo lo que ella compre, todo lo que ella se ponga, todo lo que ella se unte en la cara, todo va a tener un propósito para que ella se vea bien. Porque para ella vivir es verse bien, ¿verdad? Todo gira en torno a eso. Y si tú como mujer, tu objetivo en la vida es
por ejemplo, perseguir el crecimiento económico y la acumulación material, bueno, tu vida va a ser el trabajo, porque todo lo que contribuya con tu éxito laboral, tú lo vas a querer hacer y tú te vas, ¿verdad?, a entregar a eso, porque tu vida es el trabajo. Tu propósito en la vida es básicamente, bueno, pues yo quiero echar a mis hijos adelante, quiero que estudien, quiero que se gradúen. Todo lo que tú hagas va a girar en torno a conseguir ese objetivo que tú tienes, porque tu vida son tus hijos y el bienestar de ellos. Pero para nosotras las cristianas, y nada de eso en su justa medida está mal, pero para nosotras las cristianas se nos ha dado un objetivo mayor y más sublime en la vida, y es el vivir para Cristo. Esa es nuestra esencia como cristianas. Por eso es que nuestros esfuerzos deben de girar, todo lo que yo haga, todo lo que yo planifique, todo lo que yo piense, debe de girar en torno a la figura de Cristo. Y al igual que el apóstol Pablo, nuestra vida tiene que ser Cristo, y eso es lo que me va a permitir mantenerme firme en una ruta que Dios haya marcado, en una ruta que sea diferente a la que yo había planificado en mi mente. Pero hay una pregunta que yo quiero responder hoy, y es esta: ¿cómo luce una vida que refleja verdaderamente que el vivir es Cristo? Y eso es lo que todas nosotras queremos aprender. Ok, Charvela, yo te entendí, mi vida es Cristo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo luce una mujer que su vida es Cristo? Y yo creo que ese ejemplo lo tenemos aquí en la vida del apóstol Pablo. Su vida y lo que él hizo en ese tiempo de prisión en Roma está plasmado aquí en Filipenses desde el versículo 12 al 29, y yo quiero que lo leamos y que saquemos de ahí algunas enseñanzas de cómo luce una vida que refleja verdaderamente que el vivir es Cristo. Entonces, si me acompañan, pueden buscar Filipenses 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 29. Si lo quieren buscar, yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, creo que esa es la versión que tengo. Filipenses 1 del 12 al 29 dice: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen ahora mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, oigan, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios, porque a ustedes se le ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él,
teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Bueno, de aquí vamos a sacar 4 puntos de cómo luce una vida que refleja verdaderamente esto, que vivir es Cristo. ¿Cómo luce esa vida? Bueno, 4 puntos. Y el primero es el punto número 1. Cuando mi vida es Cristo, comienzo a ver mis circunstancias difíciles, como la ruta, podemos decir ahí, como la forma que Dios ha diseñado para cumplir su propósito en mí y en otros. Cuando mi vida es Cristo, comienzo a ver todo lo que me está pasando, ya sea difícil o fácil, como la forma, la ruta que Dios en su mente propuso para que su propósito se cumpla en mí, y no es para mí nada más, y en otros. Y fíjense, Pablo en este tiempo atravesó por circunstancias difíciles. Primero, prisión y luego críticas. Eso lo vimos en el texto. Pero hablemos un poquito de la prueba de la prisión para que ustedes vean cómo este hombre pudo ver sus circunstancias difíciles como Dios, con Dios detrás, ¿verdad? La prisión, bueno, aunque Pablo podía recibir visitas y él podía escribir cartas como esta a los filipenses, Pablo estaba preso, mis hermanos, y no hay nada de comodidad en estar preso. Y menos un hombre como Pablo con muchas cosas de hacer. No me imagino a Raquel presa y ahora que oí a Diana, no me la imagino presa porque son mujeres como chispa. No sé qué harían ellas presas porque de verdad que tienen tantas cosas que hacer que dirían, ¿para qué Dios me puso aquí? Además de esto, la prisión de Pablo era un poco peculiar. Se entiende que Pablo permanecía atado por grilletes a un oficial de seguridad a las 24 horas del día. O sea, no es solo que estaba preso, limitado de trasladarse, y aunque tenía comodidades como poder recibir visitas y escribir, este hombre aparentemente estaba atado con grilletes a otro oficial de seguridad a las 24 horas del día. Pero no vemos en esta carta, la carta del gozo, no vemos a Pablo ni quejándose, ni diciendo yo no entiendo a Dios, ¿por qué me tiene aquí adentro y no allá afuera donde yo soy más útil y más eficiente como cualquiera de nosotras pudiera decir? No vemos a un Pablo amargado, sino todo lo contrario, un Pablo asumiendo las dificultades con gozo y viendo a través de los lentes de Dios todo lo que le estaba pasando, todo lo que Dios estaba haciendo a través de él, en medio de él, en medio de esa circunstancia bien difícil. Y eso lo vemos en el verso 12. Él da como una especie de reporte y él dice a sus lectores, miren, quiero que sepan, hermanos, yo quiero que ustedes sepan que las circunstancias en las que me he visto, oigan esta buena noticia, ha redundado en un mayor progreso del evangelio. Y luego entonces Pablo describe los beneficios de sus prisiones, el fruto que está dando este encarcelamiento, este plan de Dios en su vida, esta situación difícil. Y él dice, el primer fruto que dice en el verso 13, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice aquí, pues cada persona que está aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Oigan esto, los presos y todos los guardias del palacio están oyendo a Cristo, de Cristo las 24 horas del día. Y déjenme darle un poquito más de detalle para que ustedes se ubiquen en qué es lo que está pasando aquí. Recuerden, Pablo está atado a un hombre las 24 horas del día. Mínimo había que hacer un cambio de turno, vamos a hacer esa matemática, un cambio de turno por lo menos cada 8 horas como mínimo, ¿verdad? Porque la persona necesita airarse. Eso eran 3 guardias diarios. Guardias que oían a Pablo no solo roncar, si roncaba, pero también que lo oían orar. Pablo es el hombre que nos anima a nosotros a través de la palabra de Dios, de la inspiración divina de Dios, a orar sin cesar. O sea que este hombre seguro que oraba sin cesar. Oían a este hombre dar consejos, oía a este hombre escribir cartas y quién sabe si hasta en voz alta las escribía para que ellos sean ministrados. Y oía a este hombre predicar apasionadamente. No sé si ustedes se han topado con mujeres que venden, con vendedoras. No sé si algunas de ustedes son vendedoras. O mujeres apasionadas con el ejercicio, con la dieta, que no se callan. Cuando encuentran una cosa nueva, no se callan hasta que te lo venden. Bueno, Pablo era un apasionado con vender el evangelio y yo me imagino que a estos hombres lo tenía gastados el oído de explicarle el evangelio. Bueno, cada
oficial al que a Pablo le ataban, estoy segura de que oyó del evangelio. Y no solo eso, sino que ese oficial seguramente iba a su casa y decía a su familia o a los otros compañeros quizás, oye, me han atado a este hombre que nada más habla de Cristo, Cristo, Cristo. Ay, y seguramente le preguntaban, ¿quién es Cristo? Y por ahí entonces comenzaba la extensión del evangelio. Su encarcelamiento había servido como testimonio a los representantes, señores, del poder imperial de Roma. Así de lejos llegó Pablo. Yo creo que en su ruta, en su mente finita, yo no creo que él nunca pensó que él podía llegar a esas instancias. Él seguramente voy a llegar a las personas de Roma, pero llegar a la guardia pretoriana, llegar a los oficiales que probablemente servían en las altas cúspides, pues yo creo que Pablo ni siquiera se lo imaginó. Pero Dios tenía una mejor ruta, difícil, incómoda, pero el plan era más excelso y mejor. Y el evangelio estaba siendo, mis hermanas, predicado, gracias, como él decía, a mis prisiones. Y en vez de Pablo caer en la autocompasión, él tomó cada oportunidad para hacer que el evangelio sea conocido. Y un segundo fruto, además de que él podía predicar a Cristo a todo el que estaba ahí. Miren lo que dice el verso 14. La mayoría de los creyentes de este lugar, porque ahí había creyentes, han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Ahora hay hermanos, miren otro propósito aquí, no solamente que Cristo es predicado a los que no conocen, a los impíos de la guardia, sino que ahora hay hermanos que están siendo motivados al ver el ejemplo de Pablo. Este hombre está preso y mira con cuánto gozo predica. Y eso sirvió para mostrarle a los creyentes que en medio de la dificultad Dios puede obrar a través de nosotros. Su prisión no fue un desperdicio. La iglesia necesitaba el testimonio de perseverancia, de gozo en las pruebas que Pablo estaba dando. Hoy nosotras somos animadas con la carta de Filipenses porque sabemos que este hombre que estuvo prisionero pudo sentir gozo aún en las circunstancias difíciles. Pero yo no sé tú si has podido ver el beneficio de tus prisiones. Yo no sé si alguna de ustedes ha podido sentir, bueno, yo estoy atada a esta situación financiera. Pero dime una cosa, los que están alrededor de ti, ¿están viendo a Cristo a través de cómo tú solucionas y cómo tú enfrentas tu situación financiera, o están oyendo quejas, están oyendo malas expresiones, angustia, o están oyendo a Cristo? ¿Cuántas de ustedes están atadas a una enfermedad? Hemos orado por Raquel muchísimo. Raquel, ¿cuántas personas han podido oír de Cristo? Quizás me atrevo a decir, porque viví una experiencia parecida, enfermeras, médicos que quizás estén oyendo de Cristo a través de tu atadura, de la atadura de cualquiera de nosotras a la enfermedad. ¿Y cuántas de nosotras quizás dicen, yo estoy atada a mi casa, a mis hijos, no hay nada que hacer? Pero ¿y tus hijos? Tus hijos pueden ser como los hijos de Susana Wesley, que esa mujer tuvo atada a su casa, pero de ahí salió uno de los evangelistas más conocidos de la historia, John Wesley. Ella quizá dijo, yo estoy atada a mi casa, pero ahí había propósito. Y algunas pudieran decir, yo estoy atada a mi trabajo, no puedo salir porque lo necesito, pero ahí hay personas que deben de escuchar de Cristo. Muchas están atadas a familias disfuncionales, pero Dios te ha puesto ahí, esa es tu prisión, para que Cristo brille en medio de las tinieblas. Pero solo cuando tu vida es Cristo, es que tú te puedes gozarte y decir que cualquiera que sea tu situación, Dios está contigo. Esa es la única forma, cuando tu vida es Cristo. Porque tú sabes quién es que lo ha permitido. Porque tú sabes que Él tiene una mejor forma, una mejor ruta para cumplir sus propósitos en ti y en el otro. Bueno, y seguimos. Además de las prisiones, Pablo enfrentó críticas. Esa era otra prueba. Prisión, y ahora también estoy preso y ahora me critican. Se ve duro, ¿eh? En el verso 17, Pablo dice, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Qué triste, ¿verdad? Este hombre haciendo la obra del Señor y hay personas criticándolo. Y había problemas en los corazones de esta persona que quizás lo criticaban porque él habla de una autopromoción, de celos, envidia, etcétera. Pero fíjense, Pablo no ha sido el único evangélico criticado. Yo sé que muchas de nosotras que venimos de trasfondo católico hemos sido criticadas tal vez al haber cambiado de fe. Hay muchos pastores que hoy en día están siendo criticados por su doctrina.
o más bien criticados por la forma de hacer ministerio y no por doctrinas. Habemos a veces iglesias que estamos a la par con temas doctrinales, creemos lo mismo, pero la forma en que tú haces ministerio a mí no me gusta y la critico. Pablo también sufrió eso, porque fíjense, estas dos personas, los que lo estaban criticando, nunca le criticaron doctrina y Pablo no le criticó doctrina a ellos. Ellos estaban predicando a Cristo, pero sí estaban entonces disgustados o hablando mal de Pablo. Y Pablo estaba pasando, quiero mencionarlo así de paso, por lo que algunos pastores están viviendo hoy con el tema de quizás hasta de las vacunas, y lo digo por nuestro caso, por el pastor Miguel, donde es un tema de forma, es un tema de concepto médico. No nos debe de dividir eso, no debe de ser criticado. Si no estás de acuerdo, perfecto, pero que eso no nos separe porque no es doctrina. Cristo debe seguir siendo, ¿verdad?, predicado. Bueno, el apóstol Pablo a esas críticas no le hizo mucho caso, sino que, como es la carta del gozo, él siguió sintiendo gozo y él decía, mira, no me importa que hablen mal de mí, siempre que hablen bien de Cristo. Quizás se burlan y decían, mira, está preso por pecador, pero no. Pablo no estaba preso ni mal pasando por pecado, sino por propósito. Dios tenía un propósito que cumplir en él, ahí, en medio de esa situación difícil, y lo vemos a través de esta carta, como todo el mundo estaba escuchando de Cristo. Y por eso es que Pablo dice, me regocijo y me regocijaré. Solo, mis hermanas, una persona que su vida es Cristo puede manejar las críticas de una manera como Pablo lo hizo, puede manejar las prisiones de una manera como Pablo lo hizo. Para él, su vida es Cristo. Y yo no sé tú cómo manejas las críticas, dónde está puesta tu estima, dónde está puesto tu valor, cuánto vales para Dios, si es más importante lo que vales para el mundo que lo que vales para Dios. Dios ha permitido a veces esas críticas para formar tu carácter, para hacerte a la imagen de Cristo, para llenarte quizás hasta de paciencia, de amor incondicional. Y es nuestro deber crecer y ser fortalecidas en nuestro carácter y mostrar a Cristo aún en medio de las críticas, como Pablo lo hizo. Bueno, eso fue lo primero, ese es el primer punto. Cuando mi vida es Cristo, comienzo a ver mis circunstancias difíciles como la ruta que Dios ha diseñado para cumplir su propósito en mí. Un poco largo ese primer punto, pero era importante que habláramos tanto de sus prisiones como de las críticas que él sufrió, porque son cosas que nosotras vivimos. Lo segundo que quiero decirle es que cuando mi vida es Cristo, yo no tengo temor a la muerte. Y miren, mis hermanas, el temor a la muerte, aún en nosotras que tenemos las promesas de la eternidad, que somos cristianas, es algo común temerle a la muerte. Muchas de nosotras quizás estemos al extremo de estar presas del temor, con falta de gozo, producto de ese miedo. Y fíjense, la muerte es lo más seguro que cada una de nosotras tenemos, pero le tenemos miedo porque es algo desconocido. Nadie ha vuelto a decirnos cómo le fue, ¿verdad? Solamente Jesús resucitó y esa es nuestra esperanza. Así como Él va a resucitar, nosotras también lo haremos. Pero la Biblia para nosotras trae mucho consuelo y habla de diferentes formas acerca de la muerte. Pero en resumen, dice muchísimas cosas, pero en resumen, la vida con el Señor es hermosísima. Ahí les cuento que no va a haber enfermedad, que hay plenitud de gozo, que es un lugar, tiene que ser un lugar hermoso y muy cómodo porque el mismo Jesús lo ha preparado con sus propias manos. Eso debe ser un lugar impresionante. Entonces en nosotras debe de eliminarse ese temor a la muerte. El mismo apóstol Pablo en Romanos 8:18 decía que sus aflicciones, nuestras aflicciones de este tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que a nosotros se nos ha de manifestar. Este hombre, Pablo, tenía sus ojos puestos en la eternidad. No temía a la muerte, porque su vida era Cristo. Porque por eso él era capaz de enfrentar la muerte de cara. Él no le tenía miedo a eso. Para él la muerte no era un problema. Él le decía, oye, para mí morir es ganancia. Yo no sé cuántas de nosotras pudieran decir eso. Porque Pablo sabía que la muerte lo iba a liberar de estas cargas terrenales que muchas de nosotras tenemos
y se iba a poder sentar a admirar la belleza del Cordero. ¿Cuántas de nosotras quisieran llegar a ese momento, ese día donde toda tristeza, donde todo pecado sea quitado de nosotras y nosotras nos veamos como Él y podamos verle cara a cara, ¿verdad? Para Pablo el morir era solamente como partir. Era una expresión que usaban los soldados para decir que desarmé la tienda de campaña y seguí mi camino. Bueno, y uno de mis versículos favoritos es ese, donde se habla de la vida como una tienda de campaña, en Segunda de Corintios, si quieren buscarlo después, Segunda de Corintios 5, del 1 al 8, creo. Y habla de eso, que nuestro cuerpo es como una casa de campaña, es algo temporal, mis hermanos. Pero después de decir que es algo temporal, nos recuerda que en él nosotras tenemos un edificio no hecho de manos, eterno en los cielos. Y para allá vamos. Esa es la promesa segura de que lo tendremos. Pablo no temía a la muerte porque él sabía que su ciudadanía en los cielos estaba garantizada. Él era un ciudadano del cielo, según Filipenses 3:20. Y esa sola porción daría ese mensaje de la ciudadanía del cielo, daría para un mensaje completo. Y oír a Pablo hablar y explicar sin desánimo de lo que a él no le importaba morir es algo extraordinario. Es algo que nosotros también debemos hacer. Ese hombre era un hombre lleno de convicción, lleno de certeza, lleno de esperanza en la eternidad. Era un hombre imparable. Imagínate, ¿qué tú le puedes hacer a un hombre que no le tiene miedo a la muerte? Que no tiene miedo a partir. Ese es un hombre que es imparable. El ánimo que él tenía, era imparable. Lo que tú le pidieras a Pablo, él lo iba a hacer, porque la muerte no era algo que lo detuviera. No sé cuántas de nosotros vivimos así. Si somos honestas, muchas de nosotras decimos, para mí el vivir es ganancia terrenal y morir sería el final de la ganancia. Si somos honestas, muchas de nosotras dijéramos eso. Y no sé si tú estás aferrada mucho a este cuerpo de vida. Honestamente, en mi caso, mi único anhelo de seguir en este lugar es porque tengo hijos pequeños y yo entiendo que mi labor como madre todavía es importante para ellos, pero aún así yo partiera, Dios está en control y es el mejor padre y madre que ellos pudieran tener. Dios los va a proteger. Pero aparte de eso, nosotras estamos aquí de paso y mi deseo es que cada una de nosotras anhele más y más el partir y estar con Él, estar con Cristo, porque Pablo dice, eso es mucho mejor. Pero hay muchos anhelos, a veces hay muchos deseos que son mayores que el deseo de ver a Cristo y hacen que nos quedar aquí un poquito más de tiempo. Así que todas nosotras hemos de pedirle a Dios todos los días que nos dé ese deseo que tenía el apóstol Pablo, de partir y verlo a Él, que es mucho mejor. ¿Cuántas de nosotras no quisiéramos todos los días decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y decirlo con gozo, con certeza, con ánimo y anhelar verlo? Pídeselo al Señor. Si tú no lo tienes, pídeselo, que Él te lo va a dar. El tercer punto, cuando mi vida es Cristo, mis días en la tierra tienen un propósito. Y fíjense, en el verso 16, Pablo dice que él fue designado. Otras traducciones dicen, yo fui puesto aquí. Y con esa afirmación, Pablo revela que no fueron sus cálculos los que lo pusieron ahí. Tampoco fue por casualidad, sino que fue la mano soberana de Dios que lo puso en ese lugar. La palabra que se usa ahí en el original tiene una connotación de cuando el soldado, todos somos soldados de Cristo, es puesto en el lugar de trabajo. Yo fui designado, dice Pablo, yo fui puesto aquí. Para Pablo era mejor el morir, pero él sabía que su vida aquí en la tierra tenía un propósito. Nuestros días aquí en la tierra tienen un propósito. Quedarse aquí en la tierra, él lo veía como una contribución al reino, una contribución de su parte de poder seguir fortaleciendo la vida de los creyentes. En 2 Corintios 4:13, él dice, seguimos predicando, sigo trabajando, como quien dice, y en el verso 15 dice, todo esto es para beneficio de ustedes, por amor de ustedes. Por eso era que él lo hacía. Él tenía un llamado hasta que Dios lo dejara aquí en la tierra, de servirle a la comunidad de creyentes que Dios había puesto a su alrededor. Todo para Pablo tenía un propósito hasta la muerte.
Y una de las posibilidades que Pablo tenía era enfrentar la muerte dentro de la prisión en la que él estaba. Por eso él decía, si muero, pues Cristo será exaltado en mi cuerpo. A mí me gusta mucho, no sé cuántas de ustedes tienen la Reina Valera, pero la Reina Valera del 60, en este versículo 20, que habla de que si muero, Cristo será exaltado en mi cuerpo, lo dice de esta forma: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, oigan esta palabra, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Sustituye ahí la palabra exaltado por magnificado. Y eso tiene un porqué. Dice Pablo, Cristo con mi cuerpo va a ser magnificado. Miren qué belleza esta palabra, porque cuando tú magnificas algo, tú lo agrandas, tú lo estás poniendo más visible al ojo. Cuando tú miras una estrella a través de un telescopio, la estrella es magnificada, es agrandada, es acercada a ti y tú la puedes ver mejor. Y Pablo dice, Cristo se ve más claro, se ve más cerca a través de mis aflicciones, a través de mí. Los que están alrededor, que quizás ven a un Cristo lejano, a través de mis prisiones, a través de mis aflicciones, a través de mi vida, pueden ver a un Cristo más cercano y más de cerca. Y eso es una figura hermosa. Tu cuerpo como creyente puede ser ese telescopio que haga que Jesús se vea más grande a los ojos de las personas que te rodean, a los ojos de la familia, a los ojos de tus hijos. Para muchos Jesús es una figura histórica que vivió hace muchos años atrás, pero cuando uno como creyente mira y observa cómo un cristiano vive su vida y supera las crisis y atraviesa las crisis con Cristo agarrado, Él es magnificado y traído mucho más cerca ante nosotros que observamos. Y lo podemos ver más claramente. Así que ojalá y Cristo sea magnificado en la vida de ustedes. Yo no sé qué tan grande se está viendo Cristo en tu vida en estos tiempos difíciles. ¿Se está viendo Cristo chiquito, a lejos, o se está viendo cercano? ¿Se acerca la figura de Cristo a tu vida en medio de la crisis o se aleja? ¿Cómo los ven los que están alrededor? ¿Cómo es usado? ¿Cómo es usada tu vida para magnificar a Cristo? Eso es una pregunta ahí de introspección. Y miren, mis hermanas, ya hemos visto tres cosas. Cuando mi vida es Cristo, comienzo a ver mis circunstancias difíciles como la ruta que Dios ha diseñado, la forma, la ruta que Dios ha diseñado para cumplir su propósito en mí y en los otros. Cuando mi vida es Cristo, yo no tengo temor a la muerte, yo soy imparable, no tengo miedo. Cuando mi vida es Cristo, mis días en la tierra tienen un propósito. Dios me ha dado días para vivirlos con un propósito y ojalá cada uno de ustedes lo pueda ver y pueda hacer su labor. Y lo último que nos enseña este texto acerca de esto es que cuando mi vida es Cristo, yo vivo una vida digna del Evangelio. Y esta última parte la encontramos en el verso 27 y 28a. Y quiero volvérselo a leer de la Nueva Traducción Viviente, que es una Biblia con un lenguaje un poquito más llano al que normalmente estamos acostumbrados. El versículo 27 y 28 dice esto, y aquí hay tres cosas que vamos a sacar de cuando mi vida es Cristo, como es una vida digna del Evangelio. Escuchen, sobre todo deben de vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Amadas, cuando mi vida es Cristo, yo vivo una vida digna del Evangelio y esa vida despliega tres componentes. Esos componentes están en mi carácter. Mi vida despliega consistencia, despliega cooperación y despliega confianza. 3C despliega mi vida. Y la primera es consistencia, y lo dice ahí en los versos que leímos. ¿Y qué es la consistencia? Bueno, es cuando nos comportamos de un modo digno del Evangelio. Es como, la consistencia básicamente es ser coherente.
es que no haya discrepancia entre lo que yo digo y lo que hago. Si yo digo que soy cristiana, entonces yo me comporto como la Biblia dice que es un cristiano. Yo no sé cuántas de ustedes están siendo consistentes, cuántas de ustedes son una cosa en la iglesia y una cosa muy diferente en la casa. Eso suele pasar. Pero nosotras estamos llamadas a ser consistentes en el Evangelio y todo debe ser igual. Lo que tú ves es lo que tú obtienes, como dicen los americanos. Lo segundo que el apóstol Pablo llama es a que cooperemos con el cuerpo de Cristo. Yo sé que en muchos de sus países se ve mucho el fútbol. Y miren cómo luce esa cooperación. O sea, nosotros no vemos a estos grandes futbolistas, a un Messi, a un Ronaldo, a todos esos que ustedes conocen. No lo vemos jugar solo, porque ellos solo no pueden. Y tampoco en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Nosotras solas no podemos hacer todo. Nosotras somos un cuerpo y necesitamos apoyarnos la una a la otra, cooperar con nuestro pastor, con nuestros pastores, con los siervos que Dios ha puesto para poder hacer la obra. Y Pablo dice que estemos unidas todas en un mismo espíritu y un mismo propósito, luchando juntas por la fe. Y eso es lo que nosotras tenemos que hacer, cooperar. Y lo último que el apóstol recomienda para lograr una vida digna del Evangelio es que caminemos con confianza. Si alguna tiene miedo de las tribulaciones, del miedo a la muerte, se ha olvidado que Jesús dijo que en este mundo vamos a tener aflicción. Y a veces nos quedamos ahí en ese versículo. Ay, Jesús dijo que vamos a tener aflicción, ¿qué vamos a hacer? Y que vamos a tener persecución en 2 de Timoteo 3:12. Y se nos olvida la parte final. Recuerden que yo he vencido al mundo. Entonces, caminemos confiadamente porque ya la victoria es nuestra. A nosotros, dice Pablo, ahí al final, a nosotras se nos ha concedido el privilegio de no solo de confiar en Cristo, muy bien, que lo conozcan, que confíen, se nos ha dado el privilegio también de sufrir por Él. Así que el pasar por vicisitudes es un privilegio, pero tenemos que pasar por ellas confiadas porque Él ya ha vencido al mundo. Tenemos que recordar sus promesas, están en la Biblia. Recuerden siempre cuando tengan miedo, Romanos 8, nada nos podrá apartar de su amor, nada nos podrá sacar de su mano, ni la muerte, ni la vida, ni nada, 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 nada. Él está siempre conmigo y me sostiene. Y ya terminando, es mi oración que cada una de nosotras pueda desplegar una vida que le muestre al mundo que vivir es Cristo, que en las pruebas, en las críticas, en la noticia de una potencial muerte, en mi testimonio, que yo pueda decir, vivir es Cristo. Y yo quiero terminar orando voy a leer una estrofa de una de las canciones que cantamos allá en IBI, que me gusta mucho, que se llama así, Vivir es Cristo, la canta Jonathan y Sara. Y quiero que cerremos nuestros ojos, bajemos nuestras cabezas y en la medida que yo voy orando ya para cerrar, nosotras meditemos en estas letras. Amén. Bueno, oremos. Dice la canción, Señor, que tú has inspirado a tus siervos a escribirla, Padre. Bueno, dice, ¿cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú eres Señor soberano y justo. ¿Cómo, Señor, nosotras hemos de alabarte en bendición y entonces olvidarte en el dolor? ¿Cómo nosotras hemos de seguir en libertad y vamos a huir cuando hay opresión? Sabemos, Señor, que tú guardas para nosotras una eterna posesión. Bendito, bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Que se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame, Señor, dame tu gracia para poder ver. Abre mis ojos para que yo pueda ver que vivir es Cristo. Trae, Señor, gloria a tu nombre a través de estas dificultades, a través de mi aflicción. Dame tu gracia, Señor, para ver que vivir es Cristo. Fija nuestros ojos, Señor, en ti. Fija nuestros ojos en lo eterno. Fija nuestros ojos en el cielo. Que la aflicción, Señor, de este mundo jamás, jamás se compare a la gloria que ha de venir. Porque vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Que no se nos olvide, Señor, eso.
Te oramos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.